Bueno, vamos a hablar lo que es análisis de datos, análisis de contenido, cómo se realizan los análisis de contenido y la codificación. Aquí, como podemos ver, está en el primer título lo que es triangulación de datos. Técnicamente la definición es utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección. Aquí, para ser más claro, se trata de cuando nosotros elegimos alguna herramienta, en este caso, no sé, alguna entrevista, alguna grabación de voz o fotografías que nosotros utilizamos estos medios para obtener la información. La triangulación aquí tiene que ver que cómo enlazamos esa información que vamos recabando. En este caso, si vamos a hacer entrevistas que sean del tema o que más bien que nos lleven al problema o a la situación o a la información que queremos llegar. No podemos entrevistar con un motivo en este caso diferente al que va a ser la grabación del sonido, ¿no? Tiene que, en este caso, las herramientas que utilicemos tienen que tener el mismo propósito de recolección de datos. La segunda es herramientas para obtener la información. Pues aquí nos habla en este caso de cómo podemos obtener la información, ya sea por videos, grabación de voz, textos, bitácora de apuntes o expresiones verbales o no verbales, donde aquí entraría la parte de nosotros tomar en cuenta de la lenguaje verbal y no verbal. Hay que tomar en cuenta si la persona que estamos entrevistando se siente cómoda, se siente incómoda, si hace algún gesto. Eso lo cuenta mucho el análisis de cualitativo, a diferencia del cuantitativo, que en el cuantitativo primero se recaban los datos y posteriormente se hace un análisis. Aquí no, aquí en el análisis de datos cualitativos se va analizando conforme se va obteniendo la información. De los propósitos, podemos ver qué propósitos tenemos a recolectar los datos, explorar los datos, imponerles una estructura, describir los conceptos, comprender en profundidad el contexto, reconstruir hechos e historia y vincular los resultados con los conocimientos. El explorar los datos, pues es indagar, ¿no?, en los datos que vamos recolectando. Imponerles una estructura es darle en sí la forma que queremos nosotros, qué es lo que queremos investigar, por qué lo queremos investigar. Describir los conceptos, pues los conceptos que se vayan dando. En este caso, no sé si estamos hablando de nutrición en una población, qué conceptos vamos a manejar de desnutrición. Comprender la profundidad del contexto es de igual forma entender el problema. Reconstruir hechos, historia. Aquí estaremos viendo los antecedentes, en este caso del problema que se está presentando, de qué antecedentes tiene, y vincular los resultados con los conocimientos. Pues si por ejemplo estamos de igual forma analizando la desnutrición en una población, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, aparte de los datos que vamos recolectando, vamos a explicar el conocimiento que tenemos como nutriólogos, el por qué se está dando esa desnutrición. A lo mejor no están consumiendo adecuadamente algún alimento, a lo mejor solamente están consumiendo un alimento, y es por eso que nosotros lo vamos enlazando. Aquí en la segunda diapositiva o tercera diapositiva entraría lo que es el proceso general de análisis de datos cualitativos con base a unidades. Aquí técnicamente son las características que debe de incluir el análisis de datos cualitativo. Tiene muchas. Una de las características es que es flexible analizar este tipo de metodología, ya que pues se acomoda muy bien a lo que nosotros queremos, el tiempo, los días, a quién vamos a entrevistar, a quiénes no. Nosotros tenemos la posibilidad de estar seleccionando la información que sí vamos a archivar, la información que no, a comparación de el análisis cuantitativo. Este es más flexible, aún no es lineal, pero sí, en este caso la característica sí debe tener una estructura. Este tipo de análisis, ya que tenemos que darle una estructura en cuestión, ya sea dar un diagrama a la hora de archivar, categorizar, codificar, que es más adelante lo que vamos a hablar. Otra característica que tiene es de que nosotros, como lo comentaba, hay que categorizar la información por medio de expresiones, temas, patrones, hipótesis y teoría. Nosotros lo vamos separando. Y por último, para resumirlo más, es ya cuando no encontramos alguna información actualizada, debemos de parar, en este caso, la búsqueda de información para no perder tiempo. Siempre y cuando nosotros tenemos que seguir esta búsqueda, si notamos alguna inconsistencia con la información, algo que no nos cuadre, algo que no tenga que ver con lo que estamos buscando, pues entonces en este caso entraría lo que son las reflexiones, que es analizar, estudiar
la información que en este caso recolectamos, y posteriormente analizar la correspondencia, que es analizar la información que tenemos y buscar en este caso nueva información y analizar. En este caso nos serviría esta forma de analizar, porque entonces encontraríamos si hay algún problema en nuestra forma de evaluar, si hay algún problema en nuestra forma de entrevistar, si a lo mejor nos estamos desviando porque estamos divagando mucho a la información que nosotros estamos recolectando, no, a lo mejor no estamos siendo concretos. Aquí la tercera parte entre lo que es la organización de datos, en este caso es cómo lo vamos a organizar y cómo la vamos a almacenar. El primero que nada es organizar, en este caso si estamos organizando, más bien si estamos ya metiendo o archivando la información, en este caso en un Word, en una computadora, ya estamos haciendo un archivo referente a la información que recolectamos, pues debe de tener obviamente una organización. Esta organización, por ejemplo, puede ser si nosotros estamos haciendo una entrevista, tenemos en este caso que registrar todo lo que vimos en la entrevista, todo lo que preguntamos, a quiénes preguntamos, a cuántos preguntamos. Aquí se encuentra en el documento que por lo regular un registro de una entrevista se puede llevar de 30 a 50 páginas solamente. ¿Por qué? Porque se debe de registrar todo. Puntos importantes a la hora de registrar la entrevista es de que tenemos que manejar la ética. En este caso es preciso tener muy en mente el principio de confidencialidad. Si la persona no quiere aparecer, pues tenemos que ponerla anónima. Si la persona no quiere salir nada más ocultar la cara, lo tenemos que hacer. Es por esta cuestión de técnica. Utilizar un formato o un margen amplio, aquí me refiero, es a la hora de nosotros redactar la entrevista, debemos de poner en este caso entrevistador y la pregunta, entrevistado y la respuesta que puso exactamente de cómo nos respondió en este caso el entrevistado. La bitácora de análisis, pues son los escritos que nosotros vamos realizando durante la recolección de datos. Aquí algo importante es de que se divide entre anotaciones sobre el método utilizado, porque lo utilizamos a lo mejor la entrevista, fue más cómodo, era más fácil, porque utilizamos la grabación de sonido, por alguna razón, no sé, las personas eran más sinceras, es un ejemplo. Las otras es anotar sobre ideas o conceptos o significados o categorías o hipótesis que vamos teniendo sobre la recolección de los datos, el por qué creemos que existe el problema o porque si tenemos alguna idea o alguna solución que a lo mejor pueda haber ese problema, pues la vamos anotando. Y la otra es en relación a la credibilidad y edificación del estudio. Para cualquier otro para cualquier otro investigador puede evaluar el trabajo, pues estas anotaciones, en dado caso o esta investigación se pretende seguir o tener un monitoreo más adelante, pues estas anotaciones servirán a los demás investigadores o a quien vaya a tomar la investigación a tener una idea más clara, a ver qué errores hubo, qué ideas, cuáles a lo mejor algunas problemáticas que se presentaron. Otra cosa que se debe de marcar en este caso son los memos o los recordatorios, que de igual forma hacer anotaciones. En estas anotaciones se debe registrar la fecha, se debe registrar cualquier referencia o fuente importante, si le consultamos a algún científico, alguna persona que nos ayudó, alguna persona que tiene más conocimiento del tema o del problema, hay que anotarlo. También hay que marcar los memos encabezados e ideas, como se comentaba anteriormente. Hay que también serviría en este caso diagramas, esquemas o diagramas de flujo para en este caso organizar y sintetizar lo más posible la información. Crear categorías, como igual se comentaba anteriormente, dividir la información. Si en este caso, reitero, si estamos hablando de una desnutrición, qué tipo de nutrición se presentaban, cuáles eran los tipos, o a lo mejor se presenta otra problemática en la población, no solamente es nutrición, también se presenta a lo mejor hipertensión, ¿no? Y queremos, o si se puede relacionar con la problemática, lo podemos hacer y se anota. Las características o los tipos más que nada de memos o de anotaciones, es de anotaciones de comentario que tenemos, anotaciones sobre el problema durante el proceso, en este caso que no pudimos realizar alguna entrevista o no se puede realizar algunas entrevistas por ciertas cuestiones que la gente no quiere o tiene desconfianza en nosotros, esas anotaciones se realizan. La otra característica o el otro tipo es relación con la codificación, en este caso con la clasificación que hacemos, más adelante se va a explicar. La otra sobre ideas y comentarios de los investigadores,
que igual de esta forma, como lo comentaba, se realizan mapas, se realizan dibujos. La última sobre el material de apoyo o localizaciones que nosotros utilizamos. En este caso, si fuimos a tal pueblo, si fuimos a tal escuela, si fuimos a tal hospital, pues eso también se va anotando para el registro. La penúltima es determinación de la unidad de análisis. En este caso es, ya que tenemos la información, ya que la recolectamos, ya que la archivamos, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Para qué función lo vamos a hacer? ¿Solamente para encontrar la problemática, para encontrar alguna solución, para estudiarla por alguna... cuál es el objetivo del estudio más que nada? Para empezar, en este caso, a también archivar la información se puede dar por diferentes formas, en este caso por forma cronológica, por los días que empezamos a realizar, desde qué fecha vamos organizando la información, por la asociación de eventos, qué evento se dio primero, qué evento se dio después, por el tipo de datos, en este caso qué herramienta utilizamos primero, si fue la entrevista, si fue las observaciones, si fue la fotografía, y conforme vamos obteniendo la información, de esa forma la vamos guardando por medio de grupos o participantes, como fuimos organizando en este caso a los entrevistadores, a los entrevistados, qué opiniones tuvimos de los demás, por ubicación del ambiente, por tema. Y bueno, ya por último entraríamos lo que es la codificación abierta. En este caso es cómo vamos a clasificar nosotros la información. Yo lo entiendo que es como si nosotros hiciéramos varios productos y nosotros necesitamos etiquetarlos para saber para qué funcionan, cómo se van a clasificar. Entonces en este caso, pues nosotros, el producto es la información que nosotros recabamos, cómo la vamos a clasificar, qué etiquetado le vamos a poner. La principal codificación es la codificación cualitativa, donde nosotros en el estudio pues vamos a encontrar a lo mejor que si estamos estudiando a una población esquizofrénica, se encontró también un caso de trastornos de personalidad, aunque no es el mismo tema que estamos nosotros investigando, pero también está relacionado porque es una enfermedad psiquiátrica. Entonces nosotros vamos a comparar y de ahí vamos a sacar nuestra hipótesis, relacionando la nutrición. Si estamos hablando también de una falta de alimento, que se presente también otro caso o casos de obesidad. No tiene que ver ningún tema con el otro, pero sí van relacionados, sí van de la misma, en este caso de la misma rama. Esa es la codificación cualitativa, cuando el investigador considera segmentos de contenido, los analiza y los compara. Si son distintos en términos de significado o concepto, induce una categoría de cada uno. Si son similares, induce una categoría en común. La otra es la categoría. En este caso ya estamos conceptualizando. Nosotros, si por ejemplo estamos viendo obesidad, pues qué tipo de obesidad, si sobrepeso, obesidad mórbida, de nutrición leve, grave o moderada. En este caso nosotros vamos categorizando la información que nosotros vamos recabando, y los códigos simple y sencillamente son las etiquetas que vamos poniendo. No sé, la de nutrición, ok, es leve o moderada, pero se da por bulimia, anorexia, este tipo de etiquetado que nosotros manejamos. En una persona, por ejemplo, con enfermedad mental, pues una etiqueta o una codificación sería el Alzheimer, ¿no? Entonces aquí, como podríamos ver, va de lo particular a lo general. Primero vamos codificando, en este caso la desnutrición que se da por bulimia, y posteriormente las categorías, pues qué grado de bulimia es, y las categorías cualitativas, aparte de la bulimia, qué otro problema de desnutrición se ha encontrado, si es que hay, y si no, pues simple y sencillamente nada más se compara y se empieza a sacar ahí, se empieza o podemos realizar teorías en base a la información recolectada.